Definitivamente era el hombre más popular de Chile. Y hoy día se habla que es el primer asesinato político, digamos, de esta naciente República de Chile. En la noche del 24 se produce un incidente, ¿cierto? Rodríguez, que iba custodiado, es alejado del batallón con unos pocos soldados, incluyendo al comandante, y se escucha un tiro. Y estos pocos soldados después vuelven al batallón diciendo que se había arrancado Rodríguez y que había que salir a buscarlo. Y obviamente esto era para despistar, ¿cierto?, al resto de la tropa y que todos creyeran esta versión. La verdad es que había sido asesinado con un balazo en la espalda y luego rematado con bayonetas y también cortes de sable, de acuerdo a las crónicas de un juicio que se va a hacer tardíamente en 1823, cuando ya O'Higgins está fuera del poder, convenientemente. Primero, antes que el juicio, la versión oficial es que Rodríguez había intentado fugarse y se le había aplicado de alguna manera la ley de fuga, se le había disparado, pero en el 23 vuelve uno de los que había sido sindicados como asesino, que es Antonio Navarro, este oficial de origen español, vuelve a Chile y hay amigos de Rodríguez que lo toman prisionero y lo llevan hasta la justicia. Y ahí dicen, este juicio tiene que hacerse de nuevo porque saben que no quedó absolutamente nada claro. Y Navarro dice, yo no fui, a mí me dieron plata para aceptar ser el culpable, pero en el fondo aquí está involucrado desde el comandante hacia abajo. Definitivamente es una decisión de la logia. Así también les cabe una responsabilidad definitivamente a O'Higgins o a San Martín, primero porque están asesinando a un coronel de ejército. Definitivamente era el hombre más popular de Chile. Y hoy día se habla que es el primer asesinato político, digamos, de esta naciente República de Chile. Hola y bienvenidos a nuestro capítulo sobre Manuel Rodríguez Erdoíza. Hoy día estamos junto a Javier Campos Santander, investigador histórico y conservador, restaurador del patrimonio cultural mueble de la Universidad de Chile, miembro de la Sociedad Histórico-Cultural Guerra de la Independencia. Además es miembro de la Asociación Numismática de Chile y es docente actualmente de restauración en el Duoc UC. Javier en 2020 publicó Tras la huella de Manuel Rodríguez, que es este libro que tenemos aquí. Vamos a poner el link para que lo puedan adquirir en la descripción de este video. Bienvenido, Javier, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Tomás, por la invitación. Vamos a meternos en la vida de Manuel Rodríguez, este prócer mítico, rebelde, del que hay que unir piezas para reconstruir su vida, pero que es bien acotada en el tiempo. Entonces vamos a tratar de hacer una reconstrucción de los 8 años solamente en los que Manuel Rodríguez estuvo activo políticamente, digamos, públicamente. Que son entre 1810, cuando empieza la independencia, y 1818, cuando es asesinado en Tiltil. Justamente. Así que partamos por este recorrido. ¿Quién fue Manuel Rodríguez? Bueno, fue muchas cosas, ¿no? Fue muchos personajes en el fondo. Es un personaje tremendamente llamativo desde ese punto de vista porque le toca cumplir roles muy distintos a lo largo de su vida. Primero hay que decir que es uno de los próceres ilustrados que nosotros tenemos, prácticamente uno de los que más estudia o más estudios trae en el cuerpo, digamos, al inicio del proceso independentista. Al principio es hijo de un contador de aduanas, que va ascendiendo también acá en Chile. Él es originario de Perú, se casa con una chilena, viuda de un comerciante vasco, y tienen, que ya venía con un hijo de un matrimonio anterior, y van a tener 3 hijos, ¿cierto? Que en orden son Manuel, Carlos y Ambrosio. Y él, en primera instancia, lo que busca es transformarse en un abogado, ¿cierto? Él estudia una de las profesiones más reputadas y bien pagadas de la época, que es la abogacía, influido por su padre y por su medio hermano mayor, que también es el primero de la familia que estudia leyes, y es muy importante, después podemos hablar de él, Joaquín Fernández de Leiva. Y en primera instancia, el proceso de independencia lo encuentra en un momento en que él está intentando escalar de alguna manera en cuanto a sus grados académicos. Está peleando ahí con la universidad por obtener el grado de doctor. Él ya era abogado, ¿cierto? Algunas fuentes dicen que no fue abogado, la verdad es que sí. Tenía un grado en bachiller en leyes que ya le permitía ejercer perfectamente la abogacía. Lo que él quería era el último grado, digamos, que era el de doctor, y estaba buscando doctorarse en ese momento. Y el proceso lo sorprende, digamos, en una posición más bien tímida, contra lo que se piensa normalmente con respecto a la radicalización del proceso. En ese punto lo podemos situar para 1810. Ya. Contemos un poco de su infancia, de su época escolar. Parece que era muy buen alumno, muy amigo de los Carreras, eran vecinos. Entonces,
Bueno, hijo de peruano, como acabas de contar. Exactamente. Que Exactamente. eso tampoco se sabe mucho. Exacto, y hay muchas discordancias entre las fuentes. Bueno, yo empecé a escribir Tras la huella de Manuel Rodríguez, que fue un trabajo que me tomó 8 años de investigación, fundamentalmente impulsado porque había mucho desconocimiento con respecto al personaje y mucha discordia entre las fuentes que algunos historiadores citan y los datos que citan, y sentí que el personaje necesitaba mucha precisión. Y para eso había que volver al archivo y estuve ahí metido muchísimo tiempo, ¿cierto? Revisando los originales para ver, en el fondo, qué historiador me estaba contando la verdad. Mm. Eh, y también hacer mucha precisión. Para estos personajes, cuando uno conoce tan poco y hay tanta leyenda detrás, es súper importante partir haciendo precisiones. Ya. Y en ese sentido, una de las primeras cosas que aparecían era la discordia entre el origen de los padres. Y efectivamente, don Carlos Rodríguez viene de Perú, en el fondo es un funcionario de aduana que va ascendiendo dentro de la estructura, ¿cierto?, de la propia aduana, y es trasladado desde Perú, él probablemente viene de Arequipa, luego trabajó en Lima, y de Lima viene a Santiago a trabajar también en la aduana, o sea, hacen una especie de traslado. Y acá se casa con María Loreto de Erdoiza y Aguirre, ¿cierto?, que es descendiente de vascos, y había enviudado 7 años antes aproximadamente, tenía un hijo pequeño de esa edad, ¿cierto? Y había heredado de alguna manera la fortuna de su marido, que es un funcionario, era un comerciante, también de origen vasco. Y es la casa, digamos, que ocupa la familia, que está hoy día donde está Morandé con Agustinas, y justo al frente, ¿cierto?, cruzando la calle, estaba la casa de los Carrera. Entonces, muy probablemente Rodríguez y Carrera se conocen no desde el colegio, sino que incluso del barrio, o sea, de la infancia. Nacieron el mismo año, creo. El Sí, 85. con muy pocos meses de diferencia. Mm. Entonces se conocían perfectamente, las familias probablemente también se tenían mucha cercanía, mucho aprecio, se conocían perfectamente. Y luego ingresa a estudiar a uno de los pocos colegios, ¿cierto? El único secular, de alguna manera, en Santiago, que es el famoso Colegio de Nobles de San Carlos, conocido popularmente como Colegio Carolino. Mm. Y acaba a cursar distintas materias, ¿cierto? Como ellos cursaban en filosofía, tenían matemáticas, tenían cánones y leyes, o sea, ya los introducían en algunas materias que estaban vinculadas también a lo que va a estudiar después en la universidad. Ellos entraban tardíamente al colegio alrededor de los 14 años, pero salían muy luego también. Perdón, como a los 9, 10 años y salían como a los 14. Y a los 14 ingresaban a la universidad, por lo tanto era un recorrido bien, bien rápido, pero habían ramos que eran, asignaturas que eran muy similares en el fondo. Entonces seguían como estudiando incluso las mismas obras en la universidad. Y él logra obtener el primer título, digamos, que le permitía ya ejercer como un profesional, que es el de bachiller en cánones y leyes en 1807. Y posterior a eso, intenta transformarse en profesor, ¿cierto?, para ya tener un ingreso. Y para eso había que, de alguna manera, postular a las cátedras. Entonces, él varias veces postula lo que se llamaba en la época oposición, ¿cierto? Se postulaba y se competía con otros candidatos para obtener la posibilidad de dar clase en la universidad. Y lo logra por ahí con una suplencia, pero nada gravitante. Y en el fondo lo que le faltaba a él era doctorarse para ser tomado en cuenta por sus pares y por los doctores, digamos, de mayor trayectoria. Y por eso él insiste con una solicitud bien particular para la época, que fue dictar clases gratuitas cada vez que una de las vacantes de estas cátedras fueran vacando, ¿cierto? Por fallecimiento del profesor o porque también tenían un lapso en el que ejercían clase y después tenían que rotar. Eh, y él ofrecía dar clases gratuitas hasta saldar el costo equivalente a obtener el grado de doctor. Y ahí, en ese momento, él reúne un montón de certificados antiguos del colegio, desde el colegio hasta la universidad, y todos unánimemente dicen que era un excelente alumno. Incluso hay uno que dice que ayudaba a los alumnos que tenían menos avance, digamos, a nivel estudiantil. Entonces además era un compañero paleteado, de alguna manera. Y, y eso lo hace llegar a esta instancia con muchas recomendaciones, incluso de un abogado súper prestigioso que es Argomedo, que es
después miembro de la Junta, y él dice, si Manuel Rodríguez no cumple su palabra, yo voy a reemplazarlo. Yo soy garante en el fondo de que el tipo va a cumplir con lo que está prometiendo. Y lo que pasó en el fondo es que hay un par de doctores viejos, ¿cierto?, que se oponen derechamente, hacen un escándalo grande por el hecho que consideraban poco justo que un alumno considera gratis, a su juicio, el grado de doctor. Y por eso se frustra, digamos, la obtención de grado de doctor de Rodríguez, que tampoco lo podía pagar porque piensa que tenía 3 hermanos más que estaban estudiando lo mismo. Entonces, a pesar de que el papá tenía una buena posición y un buen sueldo, no era suficiente como para costear la educación y además el grado superior de uno de los 3 que seguía estudiando. Siempre estudió con beca en el colegio. Se dice que sí. Yo no he logrado comprobarlo a ciencia cierta, porque hay una sola fuente que habla de esto en el fondo. Es que es un registro de la Universidad de San Felipe que dice vistió la beca del Colegio Carolino y pagó sus alimentos, que son 80 pesos al año. Pero vestir la beca también es equivalente a que haya usado el uniforme, porque la beca era el uniforme que se utilizaba dentro del colegio. Entonces, dependiendo de la interpretación que uno le dé, puede decir, ¿fue un alumno becado o en realidad no? No está muy claro. Era buen alumno, pero igual compartía con carreras su andanzas juveniles, que era inquieto, era seductor, le gustaba andar en bares y cosas así, era como un gallo más rebelde. Mira, hay 2 versiones de analizar esto. Una es la romántica, ¿cierto? Que yo creo que tiende a llenar vacíos documentales, en el fondo. O que los autores han tratado de explicar la personalidad de adulto. Digamos, desde ya pintándonos a un niño rebelde, Claro. desordenado, que se arranca del colegio, que fomenta guerras a pedradas en el lecho del Mapocho. Pero la verdad es que no hay nada de eso registrado en la época. O sea, lo que hay efectivamente registrado son estos documentos que te digo, donde hablan de un alumno ejemplar y de comportamiento normado, textualmente como se dice en la época. Entonces no hay ninguna fuente fidedigna que te diga que era un alumno desordenado. Ya. Eh, Más parte del mito. es parte más bien del mito y yo creo de rellenar estos vacíos documentales, ¿cierto? No se sabe mucho de la infancia más allá de estos documentos. Entonces, los autores buscan de alguna manera rellenar novelescamente esa parte de la vida y, como te digo, explicar el carácter de adulto. No. Podría haber sido, sí, desordenado como todo niño, o sea, naturalmente, pero yo creo que el colegio era bastante estricto como para permitir conducta de ese tipo. Perfecto. Llegamos a 1810. Cuando empieza la independencia, lo pilla medio frustrado por este no nombramiento de doctor y medio enojado con el sistema que lo tiene como en un cargo menor. Pero él pasa a ser... ¿cuál es el cargo específico en el primer cabildo, en el procurador? Procurador de Santiago, Entonces, claro. igual entra de manera profesional al primer cabildo que se forma. Claro, lo que pasa es que el cabildo ya existía, que era el cabildo de ciudad, claro. Después se instala la junta, él no participa derechamente del proceso, no nos consta que haya estado ahí ese día. Él estaba haciendo de abogado, estaba ejerciendo de abogado, estaba llevando por su cuenta el estudio de su medio hermano mayor. Eso es súper poco conocido. En el fondo, el medio hermano mayor después se transforma en una especie de embajador de Chile ante España y viaja a España en 1809. Y de alguna manera necesitaba ayuda con su estudio jurídico particular y el que lo lleva, digamos, es Manuel Rodríguez. Y de hecho dice dentro de sus recomendaciones al momento de pedir el grado de doctor, oye, yo también ya estoy ejerciendo, estoy recién egresado, pero estoy ejerciendo y estoy haciéndole la pega a mi hermano, que es un tremendo abogado. Y probablemente es una figura súper importante a nivel de formación, de inspiración. Es su modelo a seguir. Es su modelo a seguir. Y lo otro es que muy probablemente es el que lo introduce a los círculos ilustrados de Santiago. Porque si ves la lista de amigos a los que le manda saludos después desde España, pucha, están casi todos los grandes literatos y políticos del proceso de independencia. Martínez de Rosa. De partida. Manuel de Sala. Tenía relación con todos estos liberales, digamos, Bernardo de Vera, por ejemplo. Entonces digamos, él es el nexo, como el que mete al hermano chico al grupo de amigotes. Perfecto. Entonces, yo creo que se ha explorado poco ese vínculo, pero creo que es súper importante. O sea, definitivamente era un modelo para él. Bueno, y es brillante, el hermano es brillante, o sea, llega a ser prácticamente rector y vicerrector de la universidad. Entonces, ya tenía un primer modelo importante ahí.
Eh, y el 1810 lo sorprende, ¿cierto? Llevando adelante juicios de agua, juicios por deudas de juego, cosas, digamos, para mantenerse él. Eh, y no está muy inmiscuido en política, pero ya al inicio del año siguiente, 1811, es nombrado procurador del Cabildo de Santiago. Y eso es importante porque la experiencia como procurador, en el fondo, el procurador era un representante de las demandas del pueblo ante el cabildo. Él recogía las quejas ciudadanas y las elevaba para discusión en el cabildo. Entonces, por ahí puede venir un primer vínculo, digamos, con la plebe o con el pueblo, con el bajo pueblo, que, como se llamaba en aquel entonces. Y, este interés por la participación ciudadana, ¿cierto? Un cabildo es donde se discuten las solicitudes y requerimientos de los ciudadanos. Em, pero todavía en una posición asociada al bando moderado, que no estaba muy convencido de llevar adelante el proceso de separación política con respecto al imperio, que era la facción que predominaba en ese momento, hasta la irrupción de Carrera, ¿cierto? Que va a actuar en, digamos, Radicalizando el proceso con Martínez de Rosas, que también es un personaje muy influyente. Digamos que él dirige y los Carrera ejecutan el primer golpe. Y de hecho Rodríguez ahí sale trasquilado porque por su posición aún moderada, a pesar de que eran amigos y se conocían y de la infancia, Carrera pide que lo saquen. O sea, necesita radicalizar la cúpula de poder, digamos, y Rodríguez sale cascando rápidamente. Y él va a volver, se va a reincorporar, digamos, pero ya con un nombramiento que Carrera le va a ofrecer como secretario. Entonces ya viene ahora con el otro bando, que es el radical, y Carrera tiene sin duda una incidencia en este cambio en su percepción política, digamos, en Eh, su adscripción política. Ahí viene la radicalización del conflicto y Sí, del mismo Rodríguez. definitivamente, definitivamente. ¿Cómo se puede ver eso? Hay cartas donde él escribió, tiene una obra, tiene panfletos, o sea, dijo su pensamiento político en alguna parte, Rodríguez. Más bien maquillado, ¿cierto? Y se ve más bien en cartas tardías que ya es del proceso de Reconquista, ya con San Martín ya hace algunas observaciones un poco más punzantes. Ya. Pero en esta primera etapa aparece, tú te das cuenta porque aparece firmando los nombramientos de los Carrera, o sea, los ascensos militares de los Carrera. Cuando ellos hacen el segundo golpe, Estamos en 1811, 1811. noviembre de 1811, hacen el segundo golpe, una de las primeras cosas que hacen es subirse a ellos mismos el grado militar. Y uno de los que firma ya como secretario es Manuel Rodríguez. Y ahí te das cuenta, chuta, ya viene metido con los Carrera en otra posición. Ya. Y hasta el desastre de Rancagua, durante el gobierno de Carrera, fue un funcionario, porque fue ministro de guerra. Sí, sí. Bueno, también recibe un grado militar, pensando que este de alguna manera también es un gobierno legitimado por las armas. Los Carrera llegan al poder porque tienen un hermano en la caballería, que es el propio José Miguel, un hermano en la artillería, que es Luis, y un hermano en la infantería, que es Juan José. Tenían control prácticamente y eran queridos por la plebe. Y Carrera viene inspirado, y esto viene muy de Napoleón, ¿no? La figura de Napoleón que asciende por el poder de las armas y por el respaldo que tiene entre la tropa. Y Rodríguez también recibe un grado militar en este momento. Sin haber sido militar Sin nunca. haber sido militar, recibe un grado porque necesitaban en el fondo legitimarse, o sea, tener capacidad de mando. Ya. Y bueno, también ejerce como secretario de guerra, secretario en el fondo de gobierno, que es una especie de ministro del Interior, y en un momento, por renuncia del otro secretario, ejerce los dos cargos al mismo tiempo. Entonces le toca una importancia, una participación importante durante este momento, pero va a haber un lapso en 1812 en que él se va a retirar probablemente por una afección, por alguna enfermedad. Y ahí se especula incluso una enfermedad venérea, algunas fuentes hablan de eso, pero él renuncia misteriosamente a mediados de 1812 al gobierno, eh, y en ese lapso se produce la promulgación del reglamento constitucional de Carrera, que se le atribuye, pero la verdad es que él estaba fuera de la esfera pública en ese momento. Yo creo que definitivamente no participa en la redacción de la primera constitución, ¿cierto? De este primer ensayo constitucional. Eh, pero sin duda tiene incidencia previa en todo el arma propagandística también de Carrera, del discurso, ¿cierto? Y él mismo lo cree y está plenamente convencido de ello.
vamos a recapitular. Estamos en 1812, Carrera está en el poder. Sí, Siempre fue considerado carrerino Rodríguez, y por eso un poco va a ser su ocaso en 1818, sí. porque Higgins lo ve como carrerino, pero tiene una sublevación en contra de Carrera, y de hecho está preso, y eso se sabe poco, y Carrera lo manda preso y después lo perdona eh, por la intervención de su papá. Si nos puedes contar un poco eso, porque es Sí, más complejo que un bando y otro. exacto. Bueno, también naturalmente como hoy día se produce y tú lo ves, por ejemplo, en los partidos políticos, hay disensiones, ¿cierto? Mm, Hay diferencias con respecto a cómo se ejerce el poder o las acciones que se toman. Y en la guerra de independencia no fue la excepción. Y efectivamente había un cierto descontento con el autoritarismo y el personalismo que los Carrera habían demostrado en cierto punto. Y había un grupo de amigos, pero descontentos, digamos, de la forma en que se ejercía el gobierno. Y comienzan a conspirar, ¿cierto? Se comienzan a reunir a altas horas de la noche, incluso, bueno, se hace un juicio después. Y llegan a establecer que las reuniones eran en la casa de los Rodríguez. mm. Y que había un niñito que estaba instruido para a la señal abrir la puerta y que se metieran a jugar, pero cuando a él le piden declarar, dice, no, se juntaban hasta las 2 de la mañana a jugar cartas y a beber ponche, pero obviamente que habían unas conversaciones ahí Ya. muy sospechosas. Se juntaban en el Carmen Bajo, que hoy día todavía existe el convento ahí por Independencia, y también habían reuniones sospechosas en los baños, que en esa época se recomendaban como para tratar enfermedades, bañarse en agua helada, corriente, Mm. pero también eran los mismos personajes, entonces eran grupitos que se reunían de forma sospechosa a altas horas de la noche. Y al final, bueno, hay un sargento que denuncia la conspiración y los apresan a todos, incluyendo a los tres hermanos Rodríguez, Rodríguez y Carlos y Ambrosio, y los llevan a juicio. Mm. Y derechamente es por conspiración en contra del gobierno. Mientras están presos, incluso descubren que se mandaban mensajitos en los libros, porque se llevaban libros para leer en los tiempos muertos, digamos, Ya. y descubren que se escribían cositas en los libros. Entonces habían mensajes de Manuel al hermano menor, a Ambrosio, y le decía, negar es el único medio. Muy sospechoso. Mm. Eh, entonces él dice, no, me refería era un comentario sobre el libro, era un comentario sobre el contenido, pero la verdad es que también era muy sospechoso. Eh, y efectivamente, cuando llega la condena en marzo de 1813, Manuel Rodríguez es condenado a ser expatriado en Juan Fernández, que ya se utilizaba antes del gobierno realista como presidio. Sí. Entonces lo condenan a que salga cascando y estaba contra las cuerdas. De hecho, hay una carta que él manda, por favor no me manden para allá, mi salud es súper débil, me voy a morir en el viaje. Es súper interesante esa carta porque es como un último alegato de emergencia. Pero el que intercede, como bien dices tú, finalmente es el papá. O sea, va el papá, el papito va y le dice, oye, ¿sabes? Somos amigos de toda la vida, eh, perdónalo. Y efectivamente Carrera le dice, quédese tranquilo, porque en el fondo esto es para asustarlo, para que no se vuelvan nunca más en contra mía, Mm. pero no va a pasar más allá de un viaje a Valparaíso. ¿Y ahí se reincorpora al gobierno o se mantiene Se lejos? mantiene lejos, se Ya. mantiene un periodo importante lejos. Obviamente deben haber quedado muy lesionadas las relaciones. Mm. Y por eso también sostengo en mi libro y a través de mi investigación que no participa de la campaña de 1813. Imagínate, era muy difícil confiar en alguien que había estado conspirando en Mm. contra tuya. La campaña se abre al mes siguiente, en parte en abril de 1813, cuando se conoce el primer gran desembarco de tropas realistas en el sur. Y hay un libro que es muy interesante y muy chistoso que se llama Manuel Rodríguez en Yerbas Buenas, que dice que Manuel Rodríguez participa de este, no es el primer combate propiamente tal, pero sí una de las primeras acciones importantes en Yerbas Buenas, que se mete vestido de mujer a la casa del comandante realista que mata al intendente Tomás Vergara, realista, y le pega un disparo al comandante en la pierna. Mm. ¿Cachai? Es como un agente 007 y que sale además escapando disfrazado de mujer. Pero esto es un libro que está basado en un relato oral que es recogido en Yerbas Buenas de un campesino. Entonces no tiene ninguna base en el fondo. Pero en los años 60 se edita un libro que se llama Manuel Rodríguez en Yerbas Buenas y cuenta todo este mito. ¿1960 o 1860? 1960. 1960. De Manuel Balbontín, que también escribe Los Húsares Trágicos. Eh,
No, perdón, es Dinostrosa, si no me equivoco. Bueno, pero claro, se monta todo un libro en torno a una falacia en el fondo, pero no participa en el fondo de la campaña de 1813, Que termina en el desastre de Rancagua. que va a terminar el año siguiente en el desastre de Rancagua, pero el Manuel Rodríguez se reincorpora poquito antes del desastre. O sea, se vuelve a amigar con Carrera para lo que va a ser el último golpe. Digamos, donde Carrera derroca a De la Lastra en 1814, que había pactado, que había hecho el pacto del Ircay. En el fondo había consentido el pacto del Ircay, digamos, esta especie de tregua Sí. entre el gobierno realista y el patriota, y Carrera lo consideraba una cosa inaceptable. Entonces él se toma el poder y nuevamente viene Rodríguez con él y queda ahí también nuevamente como secretario. Y ya lo sorprende el desastre de Rancagua siendo funcionario, digamos, público. Después de 1814 hasta 1818 es el periodo donde conocemos más actuaciones de Manuel Rodríguez, está más registrado porque están las cartas con San Martín. Entonces, ¿qué es lo que pasa después del exilio? ¿Cuándo se transforma en este espía que está preparando el terreno para la invasión y el cruce de la cordillera? Entonces, Claro, vamos a esa radicalización y a esta figura del espía, héroe, rebelde, mítico. claro. Bueno, se produce justamente el desastre de Rancagua. Ya los bandos o'higginistas, ¿cierto? Había una fracción de la tropa que seguía a O'Higgins y otra a Carrera. Venían muy enemistados porque se echaban mutuamente la culpa en el fondo del desastre y de la derrota de esta primera fase de la guerra. Cruzan peleados a Mendoza en busca de refugio y allá los primeros que llegan son el bando de O'Higgins y por supuesto que hablan pestes del bando carrerino. En el fondo lo dejan bastante mal y San Martín decide aliarse con esta fracción, ¿cierto? Además por algunas actitudes de Carrera, ¿cierto? No se saludan cuando se ven en la cordillera. Carrera no sentía que estaba por sobre San Martín y Sí. quería entenderse con el director supremo de las Provincias Unidas, no con un general que consideraba inferior a él, de alguna manera a él. Entonces el bando carrerino es aislado de alguna manera rápidamente y desarticulado en Mendoza. Muchos se van presos, los Carrera mismos son desterrados a Buenos Aires y Rodríguez, como era en el fondo carrerino, queda un poco a la deriva. Mm. Y no sabemos de él prácticamente en el resto de 1814 hasta fines de 1815, donde sí aparece vinculado a una empresa que San Martín comienza a darle forma, que es el Ejército de los Andes. Y el Ejército de los Andes, en el fondo, es una unión, ¿cierto? Mayoritariamente con contingente argentino. Habían unos pocos cientos de chilenos que se involucran en el proyecto, pero lo que necesitaba era información, ¿cierto? Necesitaba información, saber qué tan bien armado estaba el enemigo, qué tan bien entrenado estaba el enemigo, dónde estaban sus puntos fuertes, dónde estaba desplazada la tropa. Entonces necesitaba información y para eso era muy útil contar con gente que efectivamente conociese el territorio y además que tuviese experiencia militar y capacidad de mando. Y en ese sentido empieza a seleccionar algunos oficiales chilenos emigrados para realizar este trabajo primero de espionaje y luego de hostigamiento. Es importante puntualizar acá que no es una idea de Rodríguez, ¿cierto? Muchas veces se dice que él fue el que le sugiere a San Martín Sí. que comience con esta guerra de guerrillas y con el espionaje. Y la verdad es que San Martín ya había probado esto en España. Él había conocido la táctica de guerrilla en España. Él es prácticamente un oficial español con formación de oficial español. Había aplicado esto en la guerra de independencia española y acá viene a replicar un poco el modelo que había sido muy útil allá. Y para eso necesita no un solo agente, que Manuel Rodríguez es uno de varios, ¿cierto? Sino crear una red de información. Eso es mucho más preciso. Hay un estudio de Enrique Pavón, un argentino, que habla mucho de este tema y de cómo habían células, ¿cierto? De información y de alguna manera Rodríguez era un vector importante, uno de los cabecillas, pero recibía información de muy distintos puntos y de distintos agentes. Y acá comienza a emplearse táctica, ¿cierto? Rodríguez viaja a viene de vuelta a Santiago, se instala primero en Santiago, Todo esto en la clandestinidad. en la Aquí ya pasa la clandestinidad, y de hecho clandestinidad. hacen un juicio público donde San Martín lo apresa. Públicamente simulan una pelea, simula que están enemistados y simula que lo mandó preso Ah, para que todos crean que en realidad está preso en Mendoza, ¿cierto? Por la misma vinculación con el bando carrerino. Pero eso lo aprovecha para clandestinamente viajar e instalarse primero en Santiago. Y acá comienza a formar una célula
donde van a emplear varias cositas interesantes. Por ejemplo, de partida, el uso de seudónimo. Entonces hay un Graña, bueno, él mismo toma seudónimos como Keeper, Chispa, ¿cierto? Él va a firmar cartas, el español, también el alemán. Manda varias cartas al mismo tiempo, firmadas por personas distintas, para que alguna llegara. Claro, y hay otras, incluso, yo tengo un pequeño artículo sobre estos artilugios, digamos, de guerrilleros, pero en el fondo también hay indicios que se utilizó tinta invisible. Hablan de tinta simpática, que puede ser, no sé, uno ha hecho esos experimentos típicos de escritura con limón en la casa, o la lectura que se ve, la letra que se ve cuando aplicas calor, por ejemplo. No lo sabemos a ciencia cierta, pero hay indicios de que se utilizó. Eh, y codificación también, hay un código que está en el archivo Barros Arana, donde le dan significado a ciertas cosas. No sé, por decirte, uva significaba un regimiento español, etcétera. Ya. Entonces hay todo Una red de espionaje. una red de espionaje, ¿cierto? Muy bien coordinada. Y Manuel Rodríguez, sin duda, que aquí toma relevancia, digamos, dentro de la articulación de esta red. Y es por su experiencia, por su conocimiento del terreno, por su capacidad de mando, su locuacidad, comunicación, de agolpar gente en su entorno. O sea, era un tipo, imagínate, tenía formación de abogado y eso lo utilizó toda la vida prácticamente. Pero además tenían actos subversivos, o sea, quemas de hacienda, Sí, sí, justamente. perseguir a realistas, asaltos chicos. Exactamente. La idea en el fondo era mantener disperso al ejército realista en una franja que es muy larga de territorio, ¿cierto? Y muy difícil, por lo tanto, de defender. Mm. Entonces, rápidamente San Martín se da cuenta que si los dispersa va a ser mucho más fácil cruzar, digamos, todo su ejército a salvo y combatir con ventaja logística y material. Qué es lo que te iba a preguntar? ¿El héroe tiene algún héroe? Esta imagen romántica del héroe a caballo, espía, metiéndose en la clandestinidad, ¿tenía Manuel Rodríguez algún héroe al cual atenerse? ¿Algún modelo? Mira, en sus cartas o en sus documentos personales nos deja entrever mucho con respecto a eso, pero sin duda hay que fijarse en una cosa, estuvo al lado de los grandes personajes de su época. Estuvo al lado de Carrera en una primera instancia, estuvo al lado de San Martín, y el propio Carrera influye muchísimo en su pensamiento, ¿cierto? En este viraje ideológico en primera instancia, y Carrera vería inspirado a su vez, como te decía antes, en Napoleón. Napoleón era el gran modelo de gobernante militar de la época. Entonces, era un gobernante moderno, ¿cierto? Autoritario, sí, pero definitivamente es un gobernante, es un soldado, ¿cierto? Es un soldado gobernante, que es una figura nueva. Y todos estos gobiernos, si te fijas, hasta prácticamente el mediados del siglo XIX, son militares los que llevan adelante el gobierno, y están legitimados por las armas, en el fondo, por su experiencia en el campo de batalla. Entonces, si bien no hay una inspiración concreta, creo que esta cercanía con estos personajes y con la cúpula militar definitivamente lo inspiran. Ya. Y lo van formando también en el camino. Dentro de estas hazañas, que muchas son mitos, según tu investigación, ¿cuáles son las dos o tres que son verdad y que revelan el ingenio de Manuel Rodríguez? Creo que la más interesante, porque se habla mucho de que le abrió la puerta al carruaje Marcó el Pont, ¿cierto? Disfrazado de mendigo. Que se metió todo el día dentro de una tinaja. También hay otra que se metió en el cepo, se hizo el borracho y se metió dentro de un cepo. Bueno, ese tipo de anécdotas no se pueden comprobar porque no hay documentos de época que te lo digan, pero sí aparecen testimonios tempranos, digamos, de gente que perfectamente lo podría haber visto o conocido, en 1830, 1840. Entonces, por ese lado yo les doy un voto de confianza. Pero lo que sí efectivamente hizo, hay un asalto que es muy importante, que es el asalto a Melipilla, que se produce el 4 de enero de 1817. O sea, al mismo momento que el ejército Loande está partiendo desde Mendoza, hay tres asaltos que están muy bien pensados y muy bien coordinados. Y uno de ellos es Melipilla, o sea, cerca de Santiago. Los otros dos son San Fernando y luego Curicó. Yeah. Y fíjate cómo se van alejando de Santiago. Y es justo en el momento que el ejército viene cruzando. Entonces, probablemente esto estaba coordinado desde la cúpula de poder, digamos, de San Martín en Mendoza. Entonces, lo que hacen en Melipilla, en el fondo, van viajando desde el monte un grupo de 4 personas, Rodríguez y 3 compañeros más, y en el camino van prometiendo que van a hacer una repartición de dinero y de alcohol.
Y van sumando una montonera al punto que cuando llegan a Melipilla al amanecer, tienen cerca de 80 hombres montados a caballo, ¿cierto? Campesinos, todos, con el grupo de que les van a repartir plata y armas y copete, en el fondo. Sabían que la villa estaba desprotegida y efectivamente llegan a la casa del subdelegado, que era la especie de alcalde, digamos, la autoridad más importante, y le requisan cerca de 2.000 pesos, que era bastante dinero para la época. Juntan a la gente en la plaza, obviamente se congregan un montón de curiosos, llega un montón de montoneros gritando ¡Viva la patria! De la mañana, es una cosa muy escandalosa. Y Rodríguez lanza el dinero al público. Y obviamente en nombre de la patria, en el fondo. Es un acto de desafío. Además roban todas las lanzas y todas las armas que pudieron encontrar en la villa y queman el resto de las que no se pueden llevar. Por lo tanto, es una acción ruidosa en el fondo. Paréntesis, estamos desarrollando con un gran amigo ilustrador, Juan Pablo Líos, un cómics acerca de esto, que se va a transformar en un proyecto importante, creo yo, donde representamos todo este asalto que es súper interesante. Y luego, estando en Melipilla, en la tarde, se enteran que cerca habían unos oficiales del famoso regimiento Talavera, que es uno de los regimientos más famosos del ejército realista, y deciden tomar los prisioneros para que la noticia no llegue tan luego a Santiago. Y la cosa es que efectivamente los toman prisioneros, pero igual llega el aviso a Santiago y mandan una tropa de dragones de la frontera, que es un regimiento de caballería, a perseguirlos. Entonces tienen que arrancar y se llevan al oficial realista con ellos. Y el oficial realista está todo el rato intentando retrasarse a propósito para que los alcancen. En el fondo, se tira robando por una quebrada. Y ya cuando se les arranca en un momento, y probablemente es el único asesinato registrado que se le puede atribuir a Rodríguez, tienen que matarlo. Entonces le disparan y siguen arrancando y al final no los logran pillar. Pero ya se había logrado el cometido, que era que este regimiento, se trasladase de Santiago a Melipilla. Y que lo siguieran buscando varios días por la zona central. Y luego va a venir el de San Fernando, que es el famoso donde se habla que se arrastraron piedras sobre un cuero y que sonó como el ruido de los cañones. Claro, como que engañaron haciendo pensar que venían claro, con armas. Claro, y esto viene de una versión que da uno de los protagonistas del asalto, de apellido Silva, varios años después. Pero se produce el error, muchas veces incluso hasta en biografías recientes se ha reiterado este error, de que Manuel Rodríguez también dirigió ese asalto. Y la verdad es que no, pues estaba arrancando de Melipilla al momento que poco después se produce lo de San Fernando. Y luego va a estar Villota, que es otro guerrillero importante, asaltando Curicó, que es un hacendado transformado en guerrillero. También es un caso súper interesante. Si no me equivoco, José Miguel Villota. Entonces, si te fijas, hay 3 asaltos importantes coordinados de norte a sur, que ya durante el mes de febrero, esto es en el lapso de enero, van dispersando justo antes del cruce. Entonces el ejército estaba con la vista en el sur, en el centro sur, mientras venían cruzando por el norte. Entonces es esa actuación como líder de estas sublevaciones, desviando la atención del ejército español respecto del cruce de los Andes, es lo que lo transforma en el hombre más buscado de Chile, porque Casimiro Marcó el Pont publica un bando donde lo destaca como el más buscado de Chile y pone: Manuel Rodríguez, joven corrompido, natural de esta ciudad, secretario e íntimo confidente de don José Miguel Carrera, es enviado en 1815 para preparar el ánimo de los residentes. Entonces él es el que cuenta públicamente el plan de Manuel Rodríguez. Exactamente, le da una importancia, ¿cierto? Lo centra como en el fondo el foco de la rebeldía y todo lo que se estaba produciendo en la zona central. Y está el otro bando de noviembre de 1816, donde ofrece 1.000 pesos por la cabeza de él y de su gran colaborador, que es José Miguel Neira, ¿cierto? Este líder de Montonera, famoso. Entonces, 1.000 pesos era una fortuna para la época. Y de hecho, y le pone precio. Y de hecho, cuando se produce el asalto de Melipilla, que revisábamos recién, hay un hacendado, un capataz de Hacienda, que dice haber capturado a José Miguel Neira y lo lleva amarrado a Santiago, y acá se hace una tremenda noticia pública, se publican en el diario y traen al tipo amarrado y él dice todo el rato: yo no soy José Miguel Neira, y el tipo dice: no, estás mintiendo, y cobran los 1.000 pesos que habían ofrecido antes por la cabeza, y al final descubren que no,
O sea, se usó al final para estafar al gobierno y nunca lograron el cometido de que alguien los entregara. Viene la batalla de Chacabuco después del cruce. Sí. ¿Manuel Rodríguez participa o no participa? ¿Cuál es su actuación ahí? No participa porque estaba justamente en San Fernando. Había arrancado de Melipilla, se comienza a organizar en San Fernando y cuando se produce Chacabuco, ya se sabía que venían las tropas, pero en el fondo ya era demasiado tarde. Ya. Entonces lo que hace rápidamente Marcó el Pont es trasladar toda la tropa que tenía disponible a Santiago, porque sabía que ya se iba a dar la gran batalla en esta zona. Por lo tanto, San Fernando y toda la zona central queda desguarnecida. Y eso lo aprovecha Rodríguez para tomarse San Fernando sin disparar un tiro. Y un día antes que se produzca la batalla de Chacabuco, el 11 de febrero, él toma el poder y es el primer gobernante patriota, digamos, de este nuevo momento que vamos a conocer como la Patria Nueva. Entonces se transforma en el gobernador militar de San Fernando y en el primer gobernador militar de este nuevo gobierno, de alguna manera. Y luego al día siguiente se produce Chacabuco, donde ya definitivamente se vence al ejército realista. Hay tropa incluso que no alcanza a llegar al campo de batalla porque estaba demasiado cansada y venía desde justamente del sur. Si esa tropa hubiera llegado, quizá el resultado hubiera sido otro, pero la acción de las montoneras la había mantenido lejos de la capital. Y bueno, 2 días más tarde hace la entrada triunfal el ejército de los Andes. Primero se le ofrece el cargo a San Martín, ¿cierto? De director supremo, Sí. y luego se hace una nueva elección donde queda O'Higgins. Y acá se instala el gobierno patriota propiamente tal, del cual Rodríguez ya es el primer gobernador, digamos, por haberse tomado San Fernando. Perfecto. ¿Cuál era la relación de O'Higgins y de la logia lautarina, que no hemos hablado de la logia, Ujú. en esta fase ya de consolidar esta nueva república? ¿Y qué empieza a pasar con Carrera, con Manuel Rodríguez, que empiezan como a sobrar en esta En nueva esta etapa en la estructura. que hay que consolidar la república más que seguir haciendo montoneras y guerrillas? Exactamente. Bueno, se comienza a desarticular, digamos, estos movimientos guerrilleros que habían funcionado muy bien, ¿cierto? La táctica había sido muy buena. En el fondo, generar desorden interno, alentar a los guerrilleros, a los montoneros, a los salteadores de camino que ya existían, ¿cierto? Los típicos bandidos de la colonia, para generarle un problema a Marco del Pont. Funcionó perfecto, ¿cierto? Habían hacendados que los protegían, les mandaban plata, les mandaban armas, pero al momento de ellos asumir el gobierno se encontraron con el mismo problema, que ya de alguna manera era muy difícil de contener. Por lo tanto, los líderes guerrilleros también, incluso el propio Neira es asesinado durante este lapso, digamos, de instalación del nuevo gobierno, porque ya en el fondo dejaban de ser útiles a la causa y estaban produciendo un problema. De hecho, hay registros de que al final el gobierno de Higgins mató más montoneros que el propio Marcó el Pont. Y es porque de alguna manera era el recurso que tenían para afianzar el orden interno, imponer la disciplina. Y la logia lautarina, más que una asociación masónica, como muchas veces se dice, como una logia masónica propiamente tal, en realidad es una organización político-militar secreta que reúne a personajes clave, en el fondo, ¿cierto? Desde las directrices del propio Higgins, San Martín, hay extranjeros también, y hay muchos comandantes de cuerpos militares que también estaban metidos en la logia. Entonces, en el fondo, era para tener una vía más directa de poder, ¿cierto? Y tener articulado este círculo de poder en torno al gobierno. Y obviamente que personajes disruptivos como el Carrera o Manuel Rodríguez no van a participar de este círculo, que los va a empezar a ver con muy malos ojos, porque en el fondo no quiere otro representante No quieren someterse a San Martín. o sea, mira, más allá Carrera porque, nunca quiso. claro, de partida. Rodríguez sí, hay una muy buena relación con San Martín, ¿no es Sí. cierto? Él le presta ropa, pero hasta el final. Eh, pero claro, también era considerado una especie de embajador de este pasado carrerino en Chile. Y si no están los Carrera, por lo tanto, su mano derecha de alguna manera pasa a ser el representante de todo lo que podía ser oposición a este nuevo gobierno. Entonces, por eso ya comienzan a ponerle el ojo encima. Y una de las primeras cosas que intentan hacer, justamente en términos súper honrosos, es sacarlo del país. Y por eso le ofrecen una pensión que son 5.000 pesos anuales. Esto es cuando Higgins ya está en el Ya está gobierno, en el gobierno. 1817. Inicio de 1817, ¿cierto? Se peleó Chacabuco en febrero. O'Higgins se instala, ¿cierto? Fundamentalmente marzo-abril. Y en marzo
llaman a Rodríguez, oiga, ¿sabe qué? Ya hay otra persona que está designada en su cargo, vengas a Santiago y sabe que usted es un personaje súper prestigioso, gracias por todo, le vamos a dar una tremenda pensión. Eh, Ese es literalmente es O'Higgins O'Higgins, hablando con es Manuel O'Higgins, Rodríguez hay cuando le dice, carta, usted no es capaz de contener el espíritu inquieto de su genio. claro. Eso fue un poquito después, pero antes primero es súper honroso. O sea, Mm. le dicen, usted tiene que viajar a Estados Unidos a estudiar su profesión y seguir, ¿cierto? Y por favor, váyase. Lo quería fuera de Chile, igual Y, que a Carrera. y le pagamos el viaje en un barco porque ya se habían enterado que venía una fragata estadounidense que iba a tocar puerto en Valparaíso y iba a partir de forma casi directa a Estados Unidos. Entonces, aproveche la oportunidad, por favor, necesitamos que se vaya. Y primero, súper honroso, Manuel Rodríguez no acepta. Y luego ya empieza a tornarse un poco más tensa la relación y viene lo que dices tú, ¿cierto? Mm. Que está registrado por una escucha de José María de la Cruz, un oficial que va a ser muy importante después, pero que en ese momento era un chiquillo de 18 años. Era edecán de O'Higgins, Claro, estaba muy y cerca. se supone que estaba afuera del despacho cuando él escucha la discusión entre uno y otro. Aquí de este testimonio sale la versión que dice Manuel Rodríguez, le señala a O'Higgins que él deseaba un cambio de gobierno constante, ¿cierto? Sí. Que si no tuviese que él hiciera la revolución se la haría él mismo, y que no estaba dispuesto en el fondo a salir del país. Mm. Y al final lo toman preso y forzadamente lo llevan a Valparaíso. ¿Qué pasó? Para mala suerte del gobierno, que cuando llega a Valparaíso el barco ya había zarpado. Entonces lo dejan prisionero en el hoy día que es el Cerro Artillería de Valparaíso, donde había una cárcel. Eh, y de ahí se arranca, y eso es efectivo, se arranca. Algunos dicen que nuevamente disfrazado de mujer o sobornando a los guardias, pero efectivamente se arranca y espera que vuelva a San Martín, que había hecho un viaje a Buenos Aires, para aparecerse en Santiago. Y ahí le dice, oiga, ¿sabe qué? Sí, me arranqué, pero pucha, la verdad es que quiero llevarme bien con ustedes, no tengo ningún problema, me allano a cualquier destino que ustedes me ofrezcan. Y ahí San Martín dice, ya, bueno, ya sabes que dejémoslo en una especie en una posición de oficial adjunto al Estado Mayor. O sea, lo mantuvieron cerca, digamos, pero súper vigilado porque ya había presentado esta actitud, digamos, que con otro personaje hubiera sido una pena de muerte prácticamente. Bueno, viene marzo de 1818, ocurre el desastre de Cancha Rayada, en la que se cree que O'Higgins y San Martín han muerto, y llega Manuel Rodríguez a la capital. ¿Qué es lo que pasa después? Y aquí viene el tema de los húsares de la muerte que te quería preguntar, y el tema del uniforme de Manuel Rodríguez. O sea, ¿cuánto de eso es verdad y cuánto es mito? Porque en 1818 se pensaba que se había perdido la independencia con este desastre. Entonces cuéntanos un poco de ese episodio, que ya es el episodio final, estamos en pocos meses antes de su muerte. Exactamente. Bueno, el ejército tenía todas las de ganar, en el fondo, porque habían reunido una fracción muy grande de contingente. Iban marchando victoriosos ya en persecución del ejército realista que había recibido refuerzos entre diciembre y enero del 18, con Mariano Osorio, el vencedor de Rancagua, volvía, digamos, contraatacaba con un refuerzo importante de batallones muy experimentados, ¿cierto? Entre ellos el Burgos, el Arequipa, digamos, del Virreinato del Perú y algunos directamente de España. Pero teníamos la ventaja numérica y se produce ahí un desacierto táctico en Cancha Rayada, al norte de Talca, donde el ejército sorprendía una posición de campamento muy desfavorable y que era visible desde la ciudad. Ahí está un poco el error táctico. Y se produce un ataque nocturno, que era raro para la época. Y el ejército, más que, digamos, sufrir muchas bajas, lo que hace es dispersarse. Se produce una gran dispersión. O'Higgins es herido en un brazo, ¿cierto? Se piensa incluso que está muerto. Y los soldados dispersos llegan a la capital contando, por supuesto, que noticias alarmantes de que se había perdido completamente la batalla. Se pensó y apareció nuevamente el fantasma de Rancagua en el fondo. Y todos tienen que apretar cachete. Y esto lo sorprende a Rodríguez haciendo las maletas para Buenos Aires, porque nuevamente el gobierno, en el intertanto, lo estaba tratando de sacar nuevamente del país, ahora con un cargo de diplomático del gobierno ante el gobierno de Buenos Aires. Entonces, se encuentra con esta contingencia y él, digamos, lo que piensa es partir a la acción, ¿cierto? A organizar la resistencia. Eh, y acá se produce una especie de cabildo público para decidir en el fondo qué hacer frente a un ejército realista que viene victorioso marchando desde el sur, y a la pérdida de las cabezas en el fondo del ejército.
está el general de la Cruz, que intenta contener a la gente, pero de alguna manera no le crees mucho en el fondo. Era el segundo desastre de Rancagua este. Era una especie de segundo desastre y aún peor, digamos. Por lo tanto, no se sabía mucho, había mucho temor. Las familias incluso ya empiezan a cargar los animales, las carretas. El tesoro público ya comienza a guardarse para ser llevado a Mendoza nuevamente. Y Rodríguez piensa que no, ¿cierto? Que hay que contener esta inmigración y que en realidad hay que resistir. Entonces se presenta a hablar públicamente en el Cabildo, me imagino que con toda su locuacidad eh, que le era característica en el fondo. Y lo que hace en el fondo el pueblo es pedir que, chuta, este personaje que es tan locuaz y que se ve tan capaz de hacer las cosas, deberíamos nombrarlo director supremo, digamos, de alguna manera transitoria. Y efectivamente logra el nombramiento compartiendo poderes con el general Luis de la Cruz, y se transforma en director supremo durante 24 horas, de alguna manera. Y lo que hace es llamar a los cuerpos que estaban cerca de Santiago todavía. Quedan algunos cuerpos en el campamento de las Tablas, cerca de Valparaíso, ¿cierto? Para reforzar la resistencia en la capital. Pero además crea una fuerza de caballería con voluntarios que va a tomar el nombre desafiante, ¿no? De húsares de la muerte. Ahora, un húsar es una tropa súper específica, ¿cierto? Es una especialidad de caballería súper específica europea, que tiene un uniforme muy particular, ¿cierto? Con un montón de detalles, estos alamares, estos trenzados, ¿cierto? Eh, pero la verdad es que de húsares acá el nombre, porque obviamente era un momento, si te fijas, de emergencia, Sí, absoluto. muy improvisado. Muy improvisado todo. La recluta se hace en una plaza acá en Santiago. Y de hecho, Manuel Rodríguez llama a sus conocidos que eran oficiales carrerinos que por su afiliación política y su pasado carrerino habían sido desplazados del ejército de San Martín o de O'Higgins. Por lo tanto, llama a esta cúpula carrerina para que se transformen en los oficiales y se completan las plazas con voluntarios. Eh, y está registrado por uno de los que va a ser mano derecha de Rodríguez, que en vez de, no se hacen los trajes, sino que lo que hicieron fue abrir la maestranza, que era la gran bodega del ejército, y sacar lo que había disponible para vestir a la gente y armar a la gente. Entonces lo más probable es que los húsares en realidad no estuviesen, ¿cierto?, uniformados todos con este vestuario negro, con las calaveras en el cuello, sino que en realidad se vistieron con lo que había y eran vestuarios que estaban listos, ¿cierto?, por el tiempo para fabricarlo, para el resto de los cuerpos del ejército. ¿Dónde nace las calaveras en el cuello? Lo que pasa es que la primera representación gráfica de Rodríguez, que es el grabado que todos conocemos, de Narciso de Madrid, un grabador francés, se hace en la década de 1850, cuando se edita una galería de hombres célebres de Chile, un gran libro, digamos, que tiene biografías y retratos de los próceres. Y acá, un francés, ¿cierto?, le dicen que tiene que representar a un comandante de húsares. Por lo tanto, mi interpretación es que él se basa en lo que conocía en el fondo, que eran los húsares franceses, ¿cierto? O los húsares negros de Brunswick, que son famosos en las guerras napoleónicas. Entonces, obviamente le pone el atributo propio de los húsares de la muerte, basado en el nombre solamente, que son las calaveras y son este uniforme negro con los alamares, pero es una representación bastante posterior incluso a la muerte del propio Rodríguez. Entonces yo creo que de acá se origina esta iconografía, digamos, de forma bien tardía. Perfecto. Ahora, es muy difícil, ¿cierto?, para nosotros hoy día sacarle el traje. Claro. Lo reconocemos por él, pero siendo fieles, digamos, a la información histórica y a la documentación, lo más probable es que él haya utilizado su uniforme de teniente coronel, que era en ese momento, ¿cierto?, del ejército de los Andes, que en realidad era mucho más sencillo. Perfecto. Entonces viene su asesinato en Tiltil. ¿Qué tiene que ver Bernardo José Monteagudo? Si nos puedes contar ahí para ir cerrando este desenlace trágico. Sí, bueno, Bernardo Monteagudo es un miembro de la logia, ¿cierto?, de esta organización secreta político-militar. Se produce la batalla de Maipú, en la cual Rodríguez tiene una participación, ¿cierto? A pesar de que las fuentes oficiales hay algunos que dicen que no, que se reservó incluso para conspirar después contra el gobierno en caso que perdieran la batalla, lo que es muy poco probable pensando que eran 200 y tantos hombres. O sea, yo encontré la hoja de servicio de los húsares de la muerte y son 223 con 200 caballos. Es decir, ni siquiera alcanzaban los caballos para montar a todos los hombres de los escuadrones, del escuadrón. Bueno, pero hay un lugarteniente de O'Higgins, que es el capitán Sepúlveda, que reconoce que estuvieron en el campo de batalla. Los tratos pésimo
Dice, llegaron acá como aves de rapiña, cuando ya la batalla había terminado, pero también me está diciendo que estaban ahí. Eh, entonces, estuvieron de alguna manera ahí. eh, y luego lo que hacen es intentar licenciarlo, ¿cierto? Desarmar este cuerpo que se había armado para la emergencia, ya habíamos ganado la gran batalla, por lo tanto no era necesario seguir contando con ello. Pero pocos días después de la batalla de Maipú se produce el asesinato de los Carrera en Mendoza, ¿cierto? Que es el hermano mayor, Juan José, y el hermano menor, Luis. Y está influido justamente por Monteagudo, que durante Cancha Rayada había arrancado, había sido uno de los que había alcanzado a arrancar a Mendoza y estaba allá. Y considerando, también aprovechando la instancia, ¿cierto? Le hacen un juicio express a los Carrera y son asesinados en Mendoza, y esto se sabe acá en Chile, a los pocos días. Y lo que produce es una reacción, obviamente, de los adherentes de los Carrera y de gente que consideraba que el ejército había cometido un montón de excesos también, y se van a quejar ante O'Higgins. Y está la escena clásica, ¿cierto?, donde vemos la afrenta de Rodríguez a O'Higgins. Muchas veces se lo representa solo, pero la verdad es que venía con una turba detrás. Ese es lo que está registrado efectivamente. Venía una turba y él obviamente gritonea a O'Higgins, ¿cierto? Lo encara primero por no querer recibir al cabildo. Eso es lo que pasa en primera instancia. No es que llegue y entre impetuosamente, sino que O'Higgins se niega en primera instancia a recibir al cabildo porque consideraba que era una cosa tumultuosa. Y obviamente lo toman prisionero porque era una afrenta ya inaceptable, digamos, para el gobierno. Y lo dejan prisionero en el cuartel del Batallón Cazadores de los Andes, que es un batallón argentino. Digamos, los oficiales no caían como a la cárcel común y corriente, sino que normalmente los aprisionaban y le hacían procesos militares en cuarteles. Y queda resguardo en este cuartel hasta mayo de 1818, cuando se ordena que las tropas, ya que estamos en un momento de paz, ¿cierto? Ya ganamos la batalla, empiezan a redistribuir los cuerpos en el territorio. Y mandan a este batallón a instalarse en Quillota. ¿Por qué en Quillota? Porque también está más cerca de la costa en caso de que nuevamente llegue un barco y lo puedan aprovechar para mandar a Rodríguez de nuevo hacia afuera. Pero al parecer había otra instrucción, ¿cierto?, detrás de todo esto. Y uno de los comandantes del cuerpo que se traslada a Quillota es Rudecindo Alvarado, que también es miembro de la logia. Entonces, se produce este traslado y ellos acampan primero en Lampa, la primera noche, y la segunda en la hacienda Polpaico, que era la hacienda más importante del sector. Había pertenecido a un patriota, Salas, si no me equivoco, y luego fue de Bochef, que se casa con la hija de Salas. Y de hecho la hacienda todavía existe, está en manos de una familia de origen francés ahí. Interesante. Y bueno, el batallón acampa ahí porque era, digamos, se aprovechaba las haciendas para acampar durante los viajes. Y durante la noche del 24, no el 26, también podemos hablar de la discordia con la fecha, pero los documentos dicen que salen el 22 de Santiago. Y si son 2 días de marcha, el asesinato es el 24, no el 26. La noche del 24 se produce un incidente, ¿cierto? Rodríguez, que iba custodiado, es alejado del batallón con unos pocos soldados, incluyendo el comandante. Está ahí Alvarado y se escucha un tiro. Lo que escuchan los soldados es un tiro. Y estos pocos soldados después vuelven al batallón diciendo que se había arrancado Rodríguez y que había que salir a buscarlo. Y obviamente esto era para despistar, ¿cierto?, al resto de la tropa y que todos creyeran esta versión. La verdad es que había sido asesinado con un balazo en la espalda y luego rematado con bayonetas y también cortes de sable, de acuerdo a las crónicas de un juicio que se va a hacer tardíamente en 1823, cuando ya O'Higgins está fuera del poder, convenientemente. ¿Qué es lo que concluye ese juicio? Concluye que, bueno, en el fondo, la versión, primero, antes que el juicio, la versión oficial es que Rodríguez había intentado fugarse, ¿cierto? Y se le había aplicado de alguna manera la ley de fuga, se le había disparado, ¿cierto?, por intentar fugarse. Esa es la versión oficial que corre hasta el 23, ¿cierto? Pero en el 23 vuelve uno de los que había sido sindicados como asesino, que es Antonio Navarro, este oficial de origen español, vuelve a Chile y hay amigos de Rodríguez que lo toman prisionero y lo llevan hasta la justicia. Y ahí dicen, este juicio tiene que hacerse de nuevo porque saben que no quedó absolutamente nada claro. Y Navarro dice, yo no fui, a mí me dieron plata en el fondo para aceptar ser el culpable, pero en el fondo aquí está involucrado desde el comandante hacia abajo. Y el comandante en ese momento estaba reemplazando a San Martín como protector del Perú. Por lo tanto, era una alta autoridad que estaba involucrada en un asesinato súper artero
y por eso la investigación no progresa y no llega a un resultado concluyente. De hecho, si tú lees el juicio del 23, dice, se recomienda no molestar al comandante Alvarado con estos juicios, ¿cierto? Que están acá en Chile porque está cumpliendo una labor muy importante. Por lo tanto, no se termina de establecer un culpable, pero sí se aportan mucho más antecedentes que los que se tenían hasta 1818. ¿Y tu conclusión como estudioso del tema cuál es, finalmente? Definitivamente es una decisión de la logia. ¿Por qué? Porque está involucrado un miembro de la logia, ¿cierto? Directamente en el asesinato. Y es muy difícil que sus subalternos hayan tomado una decisión sin su conocimiento ni su consentimiento. Así también les cabe una responsabilidad definitivamente a O'Higgins o a San Martín, primero porque están asesinando no a cualquier persona, a un coronel de ejército. Y muy popular dentro del pueblo y de Chile. además tremendamente popular, ¿cierto? Samuel Haig, que es un viajero británico que lo conoce personalmente acá en Chile, dice definitivamente era el hombre más popular de Chile. Y no es un invento, es algo que él percibió, digamos, siendo un extranjero. Entonces, indudablemente que eso marcó y dejó una huella muy importante. Y hoy día se habla que es el primer asesinato político, digamos, de esta naciente República de Chile. Para terminar, te quería pedir recomendaciones de libros para nuestro querido público. Sí, bueno, siempre recomiendo mucho el trabajo de un gran investigador y un gran amigo que es Ernesto Guajardo. Él escribió un libro que se llama Manuel Rodríguez, Historia y Leyenda en el 2010, que recopila un montón de artículos antiguos que no se habían publicado desde las décadas o sea, desde el siglo XX prácticamente. Y hace poco lanzó un libro que se llama Manuel Rodríguez el Insurgente, que habla sobre la acción de las montoneras, ¿cierto? Abarca de forma mucho más detallada, en el fondo, de lo que yo hice el 2021, mucho más detallado este proceso y esta etapa de las montoneras, y habla de todo lo que se conoce en el fondo de los montoneros. Yo creo que son las mejores obras recientes publicadas con respecto a Manuel Rodríguez, y recomiendo a ojos cerrados su trabajo. Perfecto, la vamos a dejar ahí en la descripción del video. Y nos querías contar de tu última publicación. Sí, bueno, también yo he investigado en el ámbito de la numismática. Soy coleccionista numismático y pertenezco a la ANUCH, la Asociación Numismática de Chile. Y junto a mi gran amigo y socio Pablo Moya, lanzamos el 2019 el catálogo de monedas coloniales de plata. Y este año, hace poquito, de hecho poco más de un mes atrás, lanzamos el catálogo de cuartos de real o cuartillos. Esto que es una moneda chiquitita que se utilizaba en la época colonial. Así que si lo quieren adquirir, les interesa el tema de la numismática, también está disponible en la ANUCH. Nos pueden escribir a anuch@anuch.cl para adquirir el libro. Muy específico, muy interesante. Sí, muy de nicho. Muy de nicho. Muy específico el estudio de las monedas. Sí. Y bueno, el libro lo pueden encontrar, hoy día está disponible en Histobellum, ¿cierto? Que me está editando, y lo pueden encontrar escribiendo a histobellum.cl. Vamos a dejar el link ahí en la descripción del video para que todos los interesados en conocer más de la huella de Manuel Rodríguez se puedan informar. Oye, ha sido muy interesante, Javier, muchas gracias. Gracias a ti. Increíble la cantidad de detalles que manejas y el desmitificar muchas cosas que se creen sobre Manuel Rodríguez, pero nada, es muy interesante. Es difícil sacar una conclusión muy acabada sobre la vida de Manuel Rodríguez. Sí, es que tuvo muchos ir y venir. Exacto, los personajes yo creo que hay que analizarlos con sus luces y sus sombras. O sea, lo primero que hice en el fondo fue despegarme un poco del cariño que indudablemente despierta el personaje, para tratar de hacer una reconstrucción lo más fiel posible y sin tantas pasiones de por medio, ¿cierto? Para lograr un retrato equilibrado del personaje. Entonces hay que asumir de partida que los personajes son seres humanos que tienen luces y sombras y que hay que valorarlo en función de su aporte, digamos, y también aceptar, digamos, lo bueno y lo malo, ¿sí? Y contarlo derechamente. Eso es una de las máximas, digamos, del trabajo del investigador histórico. Eso fue lo que tratamos de hacer en esta hora de conversación. Bueno, muchas gracias a todos por ver. Suscríbanse al canal para ver esta y muchas otras entrevistas que vienen sobre la historia de Chile y nuestros pioneros de la República. Invitamos a todos a meterse a htoys.store, a revisar las figuras. Aquí está nuestro amigo Manuel Rodríguez con su traje de user. Tiene las calaveras en el que no se las podemos sacar. Difícil sacárselo porque están ahí en la foto también. Sí. Así que nada, muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima. Gracias, Javier. Gracias a ti.